Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar el tema la necesidad. Yo quiero recordarles cuántos temas hemos visto, porque ya vamos en más de la mitad de nuestro estudio bíblico. Este estudio bíblico, como saben, se llama Jesús el único y suficiente, autora Beth Moore. El primer mes vimos el verbo hecho carne, el segundo el Hijo de Dios, el tercero el camino y la vida, el cuarto la gloria de los hombres, el quinto el Cristo de Dios y sexto, que es el que vamos a comenzar este mes, la necesidad. Igualmente se divide en 5 semanas. La primera, todo es posible. La segunda, el camino a la grandeza. El tercero, los 70. El cuarto, el corazón de un prójimo. Y el quinto, la verdadera historia de 2 hermanas. Dice la autora así: me encanta la parte del viaje que nos espera ahora. Dado que el tema de nuestro estudio es biográfico más que temático, Dios está trabajando en nuestros corazones y mentes sobre muchos temas cada semana. Sencillamente estamos yendo donde va Jesús. Y Él va a muchos lugares. Dios nos desafiará a vencer la falta de fe, la soberbia y todas las motivaciones erróneas para servirlo. Para aquellas que estamos haciendo el estudio bíblico los domingos, precisamente estamos hablando de las emociones. ¿Qué emociones las que nombra aquí? Falta de fe, soberbia y motivaciones erróneas. Sin lugar a dudas, esa nos ha acompañado en nuestra vida como humanas. Entonces, vamos a comenzar con el tesoro de hoy. Y el tema de hoy es: todo es posible. El tesoro de hoy. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Entonces, dice, hemos pasado la mitad de nuestro viaje. Tenemos varias millas de Galilea tras nosotros, pero aún nos esperan los recorridos más importantes de Cristo. Tomemos un minuto para renovar nuestro compromiso. Quedémonos en este viaje hasta que lo único que podamos ver sean los pies de Cristo ascendiendo al cielo sobre nuestras cabezas. Para saber lo que ha sucedido justo antes del texto que estudiaremos hoy, vamos a leer Lucas 9, 28, 36. Esa es nuestra primera lectura. Lucas 9, 28 al 36. El título es La Transfiguración. Precioso momento. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de sus rostros se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. El pasaje para hoy es Lucas 9, 37, 45. Lea estos versículos con atención y lea después el relato más detallado en Marcos 9, 14, 32. ¿Ok?
Entonces vamos a continuar en Lucas desde el 37 hasta el 45, en el capítulo 9. 37 al 45. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondió Jesús y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y lo sacó del muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Qué más dice la autora? Que leamos el relato más detallado en Marcos 9, 14, 32. Marcos 9. Marcos 9, 14, 32. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, eh, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y se enderezó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos lo que les decía, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Bueno, hemos quedado bien claras con los dos, leyendo las versiones de los dos evangelios. Entonces pregunta: cuando Cristo, Pedro y Juan bajaron de la montaña, ¿qué estaban haciendo los otros discípulos? Estaban tratando de echar fuera un demonio. Adicionalmente eso, hablan de que estaban discutiendo con los fariseos.
Describe la emoción que cree que podría haber sentido Cristo al decir las palabras de Lucas 9:41 y Marcos 9:19. Lucas 9:41. Bueno, y el mismo 9:19 de Marcos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traedme a tu hijo. Ah, hemos estado hablando también de las emociones y de cómo Jesús también mostró las emociones en su humanidad y pues obviamente enojo y tristeza. Les había enseñado y ahora no pudieron, y tristeza porque ya se va, y ahora qué. ¿Qué efectos tenía la posesión demoníaca sobre este joven en particular? Era mudo, lo hizo mudo, pero lo hacía que brincara y que escupiera y bueno. ¿Qué parte del pedido del Padre pasó por alto Cristo en 9:23? Leamos Marcos 9:23. 9. Jesús. ¿Qué parte del pedido del Padre pasó por alto Cristo en Marcos 9:23? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en el inmediatamente anterior, el Padre había dicho, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese pequeño detalle, pareciera que Jesús no le puso atención. El Evangelio de Lucas no incluye el pedido de los discípulos de saber por qué no podían echar fuera demonios, pero Mateo y Marcos sí lo incluyen. ¿Cómo lo explica Cristo en cada caso? En Marcos 9:29 dice que es un género que solo sale con ayuno y oración. Y en Mateo 17:20 dice así, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea que allí habló fue de la falta de fe de sus discípulos. Entonces, dice la autora, me imagino que está pensando otra lección sobre fe. ¿No acabamos de tener 2 lecciones sobre la fe en en los 2 meses anteriores? Y dice, claro que sí. Y tendremos muchos más, porque toda nuestra vida tiene que ver con la fe. En lo que respecta a los hijos de Dios, la fe es todo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Esta serie trata sobre 2 cosas, Cristo y nuestra fe. Una apunta al cielo y la otra a la tierra. Dios usa nuestra fe para demostrar sobre la tierra lo que ya ha logrado a través de Cristo en el cielo. Bosquejemos la primera escena. El Evangelio de Lucas señala el marco temporal como al día siguiente, mientras que Mateo y Marcos implican que ocurrió en el tiempo inmediatamente posterior a la transfiguración. Esto pudiera indicar que la transfiguración ocurrió durante la noche. Cuando Cristo y los 3 discípulos regresaron de la montaña, los demás discípulos estaban discutiendo con los maestros de la ley. A primera vista, la disputa parece tener escasa relación con los hechos que rodean al joven poseído por demonios, pero Dios quiso específicamente que nos enteráramos de ella. Quisiera sugerir, dice la autora, que esta disputa podría tener gran incidencia en el fracaso de los discípulos. Esto nos prepara para el primer punto. Muchas veces nos es dado más poder que el que ejercemos. En Lucas 9:1 leemos que Jesús dio a los discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Crees que en este momento se les había retirado el poder? Ellos aún poseían el poder, pero no podían ejercerlo por alguna razón. ¿Qué había sucedido que les impidiera hacerlo? Entonces, una posibilidad sería las mayores influencias positivas estaban ausentes. ¿Qué quiere decir esto la autora? Dice, tenga en cuenta que no solo Cristo estaba fuera de su vista, sino también los 3 discípulos líderes. En momentos como esos nos damos cuenta de dónde está puesta nuestra confianza.
Pensemos eso para nosotras. Aunque sea sin mala intención, está puesta en otros creyentes que tienen una fe más firme que nosotras. Si somos osadas, cuando otros creyentes que tienen el mismo poder están cerca de nosotros, pero perdemos nuestra osadía cuando ellos no están. ¿Será que hemos estado bebiendo del vaso de su fe en lugar de llenar el nuestro? Me parece muy curioso su punto y dice, no le estoy restando importancia al poder del Espíritu Santo que sentimos cuando muchos creyentes se reúnen, pero generalmente no obramos día tras día en esa clase de atmósfera colectiva. Además, jamás descubriremos lo que Dios nos ha capacitado para que hagamos personalmente si dependemos de la presencia de nuestros líderes. Nunca descubriremos nuestra fortaleza en el poder de Dios si siempre estamos tomando la fortaleza de otros. Eso me hace recordar de este gran pastor, Charles Swindoll, que él siempre dice que si uno prepara su propia comida, refiriéndose a lo de la Biblia, o si uno come la comida que hizo otro, ¿sí? Entonces, aquí estamos comiendo de la comida que Beth Moore hizo en este libro. Sin lugar a dudas, el Señor nos da entendimiento y a eso por eso es que leemos la palabra de si lo que estamos analizando y lo que ella está diciendo está acertado con la palabra. Por eso cada vez que ella menciona algo que tiene que ver de su comentario, digo, y la autora opina o dice. Ojo con nosotros tomar esas, no clarificar esas cosas. La otra opción que ella dice que de pronto sería que no solo estaban ausentes las mayores influencias positivas, sino que estaban presentes algunas de las mayores influencias negativas. Nada es comparable con tratar de hacer nuestro trabajo cuando estamos rodeados de personas a las que les gusta más discutir que comer. La presencia de los maestros de la ley sin duda fue terriblemente intimidatoria para estos hombres y comparativamente incultos. Tampoco, dice la autora, tampoco tú y yo estamos siempre rodeados de personas que estimulen nuestra fe. Toda nuestra vida es un camino de fe. No podemos darnos el lujo de esperar que se den las condiciones ambientales correctas para actuar con el poder de Dios. Y nuevamente dice la autora, creo que Dios nos está enseñando que las peores condiciones pueden brindarnos el mejor ambiente para actuar con fe. Él no quiere que nuestra confianza dependa de nuestro público. En realidad, si las personas que se burlan de nuestra fe logran hacer temblar nuestra confianza, tanto como para quitarnos el poder, puede ser que nuestra confianza esté puesta en nosotros mismos en lugar de estar en el poder de Dios. La fortaleza de Dios no depende de quienes lo rodean. Todos estos puntos son importantes porque en realidad nosotros a veces nos maravillamos de lo que dejaron de hacer los apóstoles o los que sí hicieron y nosotros estamos exactamente iguales. La otra opción dice es que la oración es un elemento crítico en la fe. Pregunté por qué los discípulos no podían echar fuera demonios. El Evangelio de Mateo dice que fue causa de su poca fe. El Evangelio de Marcos dice que fue a causa de su falta de oración. ¿Representan una discrepancia estas dos respuestas? No. Su poca fe era consecuencia de su falta de oración. ¿Sabe? Sin oración volvemos a caer en nuestras propias fuerzas en lugar de las fuerzas de Dios. Los discípulos estaban discutiendo con los maestros de la ley cuando deberían haber estado poniendo en práctica la grandeza y el poder de Dios a través de la oración y pidiéndole que demostrara su autoridad. La verdadera oración, no las peticiones hechas a medias pensando en otra cosa, es lo que ahonda el pozo que Dios quiere llenar con la fe. Jesús reprueba con dureza la falta de fe. Cristo respondió duramente al fracaso de los discípulos en usar el poder que Él les había dado. Los 3 evangelios sinópticos registran sus palabras. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y dice la autora, creo que su frase con relación a cuánto tiempo más debería
soportarlos era una alusión a la brevedad de tiempo que le quedaba sobre la tierra. Era como si les dijera: ¿cuánto tardarán en aprender esto, muchachos? No voy a estar en forma visible con ustedes mucho tiempo más. Veamos de nuevo los adjetivos con que Cristo calificó a la generación. El primero fue incrédula. La expresión que registra Mateo 17:20, poca fe, es apistián, falta de fe. Después de 3 décadas y media de seguir a Cristo, solo ahora comienzo a darme cuenta de la magnitud del pecado de la incredulidad, dice la autora. La palabra incrédulo significa no digno de confianza, no confiable. La definición implica que cuando nosotros no tenemos fe, con nuestra actitud y nuestras acciones, damos a entender que Cristo no es digno de nuestra confianza. Ay, ay, ay. Que dice, hasta le cuesta escribir esto, que no es confiable. La falta de fe de sus discípulos significaba que estaban dispuestos a permitir que la temperatura de su fe subiera o bajara según la dinámica que les rodeaba y no según la firme palabra del Señor. Y lo que dice, oh generación incrédula, en la Biblia, en el comentario de la Biblia, The Bible Knowledge Commentary, presenta una afirmación sobre este tema que hace reflexionar a la autora y que ojalá nos haga reflexionar a nosotras. Oh generación incrédula, hace énfasis en la característica de todo fracaso espiritual, la falta de fe en Dios. Los discípulos no eran los únicos que sufrían la crisis de fe en esta escena. Pasemos al resto de la lección concentrándonos en la fe del padre de este joven. Y vamos a leer nuevamente el diálogo en Marcos 9, 20, 27. Marcos 9, 20, 27. Dice así: Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando Cristo vuelve su atención a estos dos atormentados, solo el hijo estaba poseído por un demonio, pero no tenemos siquiera que preguntarnos si el padre estaba sufriendo. Trate de imaginar lo que este hombre había vivido. Desde cuando había nacido estaba así su hijo. Y dice la autora: en mi opinión, Marcos 9, 22, 23 relata uno de los más importantes conflictos espirituales que se reflejan en toda la palabra de Dios. Casi me siento abrumada de compasión por el padre en esta escena. Lamentablemente, como muchas personas, este hombre conocía mejor el poder del diablo que el poder del Hijo de Dios. Aún en nuestras iglesias, muchos aprenden más sobre el poder del diablo que sobre la omnipotencia del Dios vivo. Como el padre en la situación que estudiamos, hoy muchos no comprenden que la dinámica que nos rodea, como la duración y la profundidad de la derrota, no influyen absolutamente para nada sobre la capacidad de Cristo para realizar un milagro. Veamos la dinámica de la duración y la profundidad en el texto de hoy. Ambas se expresan en el versículo 21. ¿Cuánto tiempo había estado el joven en este estado? Desde niño. Explique la profundidad de la derrota que se advertía en este versículo. Pues ya no tenía salida, no tenía opción, no había para dónde coger. Cristo no preguntó cuánto tiempo había estado el joven en este estado porque la respuesta pudiera modificar su capacidad de liberarlo. Hizo esa pregunta para darle un contexto de desesperación al milagro que iba a hacer. El padre declaró el desesperante estado del joven y después dijo algo que probablemente
que nos emociona mucho a todos lo que lo leemos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Quisiera separar esta oración en varias frases y después estudiar la respuesta de Cristo. Pero esta pequeña palabra sugiere que en el corazón del Padre existía una minúscula semilla de mostaza de fe, una semilla que Cristo con amor y compasión regó. Continuamente me conmueve la disposición de Cristo para no solo encontrarse con nosotros a mitad del camino, sino como en el caso del padre del hijo pródigo, para recorrer toda la distancia para encontrarnos una vez que hemos dado el primer paso en dirección a Él. La palabra de Dios está llena de relatos de situaciones desesperadas seguidas de esa pequeña palabra, pero la palabra en sí no tiene poder. Sin embargo, nos susurra una apertura a la posibilidad de un cambio. Por su gran compasión, algunas veces ese pequeño susurro es la única invitación que necesita Cristo Jesús para mostrar su poder. Si puedes, Cristo pasó por alto la palabra sí en el pedido del Padre. Cuando la acción es coherente con la palabra de Dios, la pregunta nunca es si se puede, si puede. Puede ser si desea, pero no si puede. El Padre estaba diciendo en realidad, si tiene suficiente poder o capacidad. Ah, claro que los tiene. La derrota constante en las vidas de quienes están cerca de Cristo muchas veces está envuelta en una mentalidad si puedes. Todavía oramos diciendo si puedes. Hay un aspecto al menos en el que usted y yo no podemos alegar ignorancia como el padre de este joven. Suponemos que él no conocía a Jesús personalmente. Observe que Jesús no reprende al Padre de la misma forma que reprende a los discípulos. Como ellos, usted y yo conocemos a Cristo como mucho más que un maestro del que se dice que posee poderes sobrenaturales. Nosotros lo llamamos Señor. Reflexiones sobre lo irónico que es llamarlo amo del universo y después pedirle que nos ayude si puede. Hacer algo. Compare las dos palabras, algo. Amado hermano, hermana, Cristo no puede hacer solamente algo. Él puede hacerlo todo. Deje de dudar si Cristo puede hacer algo en tu particular situación y comienza a creer que Él puede hacerlo todo. Inmediatamente el Padre exclamó, creo, ayuda mi incredulidad. No puedo explicarle el aliento que la sinceridad de este Padre me ha dado a través de los años. Lea con atención sus dos afirmaciones. Primero exclamó entusiasmado, creo. Después confesó su incredulidad. Creo que el Padre cambió de tono porque estaba mirando directamente al rostro de la verdad. Cuanto más cerca estamos de Jesús, más difícil es torcer la verdad. Lo maravilloso de la exclamación del Padre es que Él se da cuenta de que aunque le falte fe, quiere creer. Entonces hace exactamente lo que debería hacer, pedir ayuda para vencer su incredulidad. He imitado el comportamiento de este hombre innumerables veces. En mis primeros tiempos, dice la autora, con Dios, yo consideraba que la fe era mi disposición de hablar con fe, en lugar de enfrentar las preguntas que había en mi corazón. ¿Cómo sugiere Romanos 10:10 que yo había puesto carreta delante de los bueyes? Vamos a leer Romanos 10:10. Romanos 10:10. Dice así. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es hora de cambiar drásticamente nuestro enfoque. Si no tenemos una fe osada, comencemos por pedir osadamente la fe que nos falta.
Imagine cuánto nos ama Dios, que dice, es cierto que en sí fe es imposible agradarme, pero estoy tan deseoso de recompensarte con bendiciones que hasta estoy dispuesto a darte la fe que te falta. Pídemela, hijo, pídeme lo que te falta. Yo soy el único que puede ayudarte a vencer tu incredulidad. Sin lugar a dudas, que si no fuera esta mente como es la nuestra, eh, seríamos llenos de fe, ¿sí? Pero precisamente qué ejemplo tan lindo el que nos pone aquí la palabra en que dice, ayúdame en mi incredulidad, porque todos, todas hemos dudado en algún momento, todas. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, a la cual le pedimos al Señor que nos ayude para que nosotras simplemente creamos y tengamos fe. Eh, Recuerdo que hicimos el estudio sobre la fe, cuando hicimos el estudio de los dones, y qué cosa tan preciosa. Y seguimos estudiando y nos damos cuenta que nuestra vida sin fe en la vida cristiana pues no es nada. Nosotros debemos fortalecer nuestra fe, que Dios nos ayude en esta área para que no seamos como los discípulos, el ejemplo de los discípulos tan continuamente, porque sí lo somos. Que Dios nos ayude en esta área a fortalecernos en nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, yo te ruego, mi Rey, que a mí personalmente, mi Señor, me ayudes a estimular la fe, a que cada día esté más confiada en ese poder tan precioso que tú tienes, que todo tú lo puedes lograr, mi Señor. Lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Por tanto, Señor, fortalece mi fe. Permite que no desmaye de confiar en ti y que mi Señor persevere en la oración para que mi fe sea fortalecida. Ayúdame, Señor, para que no decaiga. Y igual te ruego por mis hermanas, Señor. Te suplico, mi Rey, que tú las fortalezcas en la fe y en la oración, Señor, y que obres maravillosamente en ellas. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.